Buenas noches, me confirma el audio, por favor. Buenas noches, Lice. ¿Sí se lo escucha? ¿Se escucha, Lice? Gracias. Buenas noches. Vamos a ir retomando. En realidad vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos hecho de la hoja de costo, tal vez para aclarar algunas dudas de cómo se ha sacado la información. Su registro contable, que es lo que hicimos en la clase anterior. Y en función de eso, ir aclarando algunas dudas que podría haber, ¿no es cierto? Para los que no han podido asistir. Luego vamos a elaborar las otras hojas de costo. La hoja de costos 2, la 3 también. 3 hojas de costos son. Eso vamos a contabilizar, vamos a vender. Y vamos a preparar la información para hacer el estado de resultados marginal. Básicamente estamos ya casi concluyendo. Veamos, a ver. Lo último que habíamos hecho antes de las clases presenciales que nos pusieron era justamente hemos hecho los costos indirectos fijos. O sea, ya teníamos toda la información para hacer hoja de costo. Entonces, la cosa era aquí cómo hacer la hoja de costo. Para hacer la hoja de costo, habíamos indicado que primero hay que hacer un prorrateo. Es decir, de los costos indirectos fijos que tenemos acá, el departamento de producción, tenemos que fraccionarlo esos 31.689,32 y repartirlo en base al costo primo incurrido. Y acá venían las preguntas, ¿no? ¿De dónde saco el costo primo incurrido? Entonces, ahora que tenemos todo el archivo, lo podemos mostrar un poco más didácticamente. El costo primo no es más que los datos de la planilla de concentración. Por ejemplo, planilla de concentración del material directo. Voy a traer eso y lo vamos a poner acá. Planilla de concentración del material directo. Ahí está. Pero no solo eso, también necesito la planilla de concentración del trabajo directo. Es decir, primero el material directo y ahora del trabajo directo. Aquí está planilla de concentración, trabajo directo que ya teníamos. Eso lo traemos también acá. ¿Por qué? Ya que la suma del trabajo directo más el costo indirecto, la suma de estos dos da el costo primo. Entonces, esa suma sería el costo primo. Material directo más trabajo directo. Y se llama incurrido porque son datos del periodo. Entonces, la concentración son datos del periodo. Perfecto. ¿Cómo hacemos? Los 26.000 los traes acá. Y los 15.178,50 también los sumas. Se suma esos dos. Y esa suma es lo que se llama el costo primo. Entonces, si sumamos el dato, a ver, 26.591,21 más 15.178,50 nos va a dar 41.769,71. Lo mismo ocurre con el siguiente. De la orden 2, el material. Tenemos acá el material. Ven acá. Lo sumamos con el trabajo directo. Y esa suma es el costo primo. Lo propio ocurre con la orden 3. Tenemos 30.615. Ahí está. Y 13.086,28. También. La suma, 43.701,52. Entonces, así sale el costo primo. Teniendo el costo primo, ¿qué hacemos? Sumar nos da 127.084. Es el costo primo de cada orden. Y repartimos, ¿no? Los 31.000 que estaban los costos indirectos.
Está, ya no necesitan sus datos, lo eliminamos. Y esos 31.000 del departamento de producción lo prorrateamos. En base al costo primo, se hace el prorrateo y tenemos 10.419, 10.368 y 10.901. ¿Qué ocurre en este caso? Esta repartición ha sido solamente para tener la información por cada orden de los costos indirectos fijos. No se contabiliza. Sí, esto no se contabiliza. ¿Por qué no se contabiliza? Porque el prorrateo terciario ya está contabilizado. Entonces, digo, el resumen de prorrateo ya está contabilizado. El prorrateo terciario no se contabiliza porque solo lo hacemos para hallar el costo histórico. Entonces, no se contabiliza, no tiene registro contable este cuadro. Pero sí necesito que esté repartido. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ya este prorrateo terciario y lo vamos a usar en hoja de costo. Ese cuadro es el que faltaba hacer, que ya lo tendríamos. Simplemente es un prorrateo terciario del departamento de producción en base al costo primo, que es justamente lo que nos dice también en el caso del planteo. Ahí está, prorrateo terciario, departamento de producción en base al costo primo incurrido. Entonces, eso es lo que hacemos. Hemos repartido en base al costo primo. Con esos datos se arma la hoja de costo. Entonces, vamos viendo la hoja de costo, cómo vamos a armar esta información, y en función a eso vamos a entender para hacer la siguiente hoja de costo. A ver, vamos a repasar entonces, para estos datos, tienes que ver si tienes inventario inicial de producción en proceso. ¿Qué tenemos? Costo alimentario inicial de producción en proceso. Va a ir a la hoja de costo. Ahí están los datos. Y eso es lo que hemos llevado. Por ejemplo, material directo, sacarosa y tiamina. Aquí está. En los datos del inventario inicial. Trabajo directo. Aquí está. Costo indirecto variable. Aquí está. Entonces tenemos material directo, trabajo directo de la orden 1. Si se fijan, la orden 2 no tiene datos, entonces va a ser 0. Solo en la orden 1 hay esta información. Va ahí. Costos incurridos, ¿de dónde sale? Otra vez tengo que traer la planilla de concentración del material, porque ahí está la información. Pero directamente vamos a traer, no necesitamos los totales, toda esta parte. Voy a traer acá. Ahí está. Hoja de costos. Planilla de concentración. Estos datos, 14.000 y 11.000, están aquí. Y son costos variables del periodo. Perfecto. Viene de ahí. Del trabajo directo, hay que tratar también la planilla de concentración. Y del trabajo directo tenemos los datos de la orden 1, aquí. Vean. Mario Núñez, Carlos Vera, Oscar Pardo, 5.600, 3.684,70, 5.795,77. Ahí está, de las concentraciones. Y en el caso del prorrateo, tenemos prorrateo terciario, concentración de costos indirectos variables. Hay que borrar esto. Lo voy a tener aquí arriba por un momento.
Aquí está, costos indirectos variables. Del orden 1, prorrateo terciario. Ahí está. Pero falta un dato, el que acabamos de prorratear. Esta planilla de prorrateo terciario también voy a llevar a la hoja de costo. Con eso vamos a tener completo el esquema. Veamos. Aquí está, prorrateo terciario, 10.419. Estos. Así es como se obtiene la información. Entonces, estoy poniendo por un lado los costos variables del material, sacados de tiamina, de la planilla de concentración. De la concentración del trabajo, estamos poniendo a los trabajadores, pero como costo fijo. Y de los costos indirectos variables, para la orden 1, anotamos los 3.547. Y del prorrateo terciario de los costos indirectos fijos, los 10.419,63. Ahí están los datos. De este esquema ya así complejo, compuesto, con todos los cuadros, ¿alguna pregunta tal vez? Para la orden 2, lo único que va a cambiar es que es de la orden 2, ¿no? En cada uno de la orden 2 va a salir los datos. Y aquí, de la orden 2. Y para la orden 3, pues de la orden 3. Solo va a mover y cambiar la información, pero ese es el procedimiento básico. Para la hoja de costo, la parte de los costos incurridos se está mostrando. Ahí tal vez alguna consulta, porque a veces no se pueden ver los cuadros en pizarra simultáneamente, entonces puede generar confusión, pero acá sí se puede ver todos los cuadros en simultáneo. ¿Hay alguna consulta ahí que podamos aclarar o aprovechar en aclarar? No. No, Lisa. Ok. Gracias. Vamos acomodando estos datos. Los datos nos van a servir más adelante, entonces voy a despejar de acá. Y vamos a acomodar la información posteriormente. Ahora, tenemos lo siguiente. Ya está la hoja de costos. ¿Qué hay que hacer? Sumar. Sumamos en este caso todo lo que es todo lo que ha sumado, ¿no? Toda la suma da 28.625,21, toda esta columna. Acá lo mismo, la suma es 17.378,50 y acá tenemos también la suma 15.867,24. Ahora, estos datos, esas sumas, tenemos que traer acá, material directo, trabajo directo y costo indirecto. Así es como viene. La sumatoria va al resumen de costos históricos. Los totales. Una vez que tenemos anotados los tres, sumamos, nos da, en este caso, 61.986,95. Dividido entre la cantidad. La cantidad tenemos acá en el rendimiento de la producción. El rendimiento de la producción de la orden 1 dice que son 1.000 unidades y se denomina ítem A. Donde ahí sale ese dato. Su estado está terminado. Esta información vamos a registrar en la hoja. Dice acá que está hoja de costos, orden 1, ítem, no ítem, en realidad es producción terminada, transferida en buen estado, a estado terminado. Ya está. 1.000 unidades. Dividimos 61.000 entre 1.000 y ya tenemos el costo unitario de producción. Este costo unitario, por si acaso, es el costo unitario histórico. ¿Qué significa histórico? El costo histórico es aquel que no discrimina si es fijo o variable. Solamente le interesa si es costo o gasto.
¿Por qué necesito hallar el costo unitario histórico? Porque el costo me sirve de base para fijar el precio. Y si no lo pongo ahí todos los costos, voy a tener un costo muy bajo, es decir, subestimado o subdeterminado por debajo de lo real, que me va a dar un precio irreal. Por esa razón, primero tengo que hallar el costo histórico para saber a qué precio voy a vender. O sea, este cuadro y esta hoja de costo en este momento, tal cual como lo hemos hecho, que nos ha dado esta información, nos sirve para saber el costo real, para hallar el precio real. Pero no es el costo con el que vamos a trabajar en el marginal. ¿Entiendes? Solo es una base de cálculo. Es como unas sumas necesarias para hacer esto. Pero no significa que este sea mi costo. Por ejemplo, este costo no va a ir al Carmex, porque estamos haciendo un sistema marginal. Entonces ya vamos a ver cuál va a ir. Sacas el costo unitario y con ese costo unitario lo traes directamente acá como base para calcular el margen de utilidad, ¿no es cierto? Es para eso que nos sirve en este caso. Va a ser producción obtenida transferida, buen estado, ítem A. Tenemos margen de utilidad. Acá nos dice datos técnicos para la venta, producto terminado A. Se ha vendido 600 unidades, ya. La parte de la venta todo bien. Necesito solo saber cuánto es su margen de utilidad. Dice 90% sobre el costo. Entonces vamos a utilizar ese dato. 90% sobre el costo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sacar el 90% sobre este dato, sobre el costo. Entonces, si aplicamos 90% de 61,93, 55,74. Sumado, 117,68. Incorporando el IVA, que es el 14,94, 25,28, 74, de 117 nos da 17,58. Sumado, 135,26. Redondeado, puedes redondear con un decimal o con 0 decimales, que es lo común que estamos haciendo, 135. Acá no recuerdo bien, ¿lo hicimos con un decimal o con redondeado así entero? ¿Alguien recuerda eso, por favor? ¿Era con un decimal o entero? ¿Alguien que haya estado la anterior semana en la clase? Pusimos 135 o 135,30 para uniformar, si no voy a trabajar con ese dato. Un minuto, Lice, estoy buscando la hoja, por favor. Ahí ya. Dale, Nicole. Solo necesito ese dato para corroborar. Porque se puede hacer con un decimal. ¿Qué quiere decir un decimal? O sea, que tengo un decimal redondeado, sería 130. Es decir, no tendría el segundo decimal como 31, 32, 33, 35, 37. Directamente 30 o 40 o 50 o 60 o 70, 80 o 90 o 100. O 00, perdón. Sería eso. 35, dice, lo pusimos. 135, dice. 135. Sí. Ah, ya, entonces con redondeados con 0 decimales. Está bien, gracias. Ahora, en este caso, entonces, tenemos los 135 ya redondeados. Este precio es al cual vamos a vender. Y en realidad, todo este procedimiento hemos hecho para obtener este precio. Ahora, necesitamos el costo marginal. Ese es el detalle. El costo marginal sale de la siguiente forma. Primero, tenemos que sumar todo el inventario inicial que hubiese del periodo anterior. Si hay datos del inventario inicial, se suma todo eso. Ahí está, los 1100, los 1000, los 2000 y los 1900 da 6200.
todo este inventario inicial viene aquí. Es parte del marginal. Ahora, para los costos incurridos, solamente van a ir los variables. Quiere decir, estos dos, ¿va a ir acá? Sí. Los fijos, no. Este fijo, no. Este variable, sí va a ir. Entonces, si suman 14.000 más 11.000 más 3.000, tiene que dar 30.138,82. Porque el costo marginal solo toma en cuenta todos los datos variables y no así los datos fijos. Marginal. De ahí que, vean, no es lo mismo 61.000 que 36.000. Cuando haces por el sistema marginal, los costos bajan. Si tomaría este dato como referencia, muy bajo, comparado con el de la competencia. No se olviden que los costos marginales sirven para calcular el punto de equilibrio, pero no me sirve para calcular el precio. Por eso son primero calculado histórico el precio y recién para el marginal es para analizar. Entonces, ahí está el dato, de ahí viene en realidad. Vamos a ver acá. Este dato entonces viene sumando, ¿no? Costos variables en un solo. Todos los costos variables. Tenemos ya el dato. La suma, 36.000. Dividido entre la cantidad de 1.000, entonces, este sí se llama costo unitario, pero de producción variable. Esa es su característica. Este es el variable. ¿Sirve para fijar precio? No. ¿Para qué sirve? Para que vaya el cargo. Que vean, las 1.000 unidades tenemos que traerlo a nuestro cargo. 1.000 unidades, costo unitario y el ingreso. Eso va al CARDEX. ¿Por qué va al CARDEX eso? Porque nuestra contabilidad es a costo marginal. Y esos datos están en el costo marginal. Control marginal. Pero no significa que mi precio esté en base a costo marginal. Por lo que ya dije. El costo marginal no contempla los costos fijos, los descarta. Y al momento de descartar esos costos fijos que son parte de la producción, lo que está haciendo es limitarme mi costo, está haciendo que disminuya mi costo. Eso es lo que ocurre. Ok, llevo al CARDEX. ¿Cómo se contabiliza? Pues lo único que tenemos que hacer es contabilizar la composición del costo marginal. Veamos. Aquí está el registro. Almacén de productos terminados, 36.000. ¿De dónde sale esos 36.388,82? Del costo marginal. Lo que entra al almacén. Ahí está. Contra, acá hay que tener cuidado. Voy a traer la hoja de costo para que se entienda qué es lo que estamos llevando. Y así no va a haber confusiones. Porque está para el registro, hay que tener cierto cuidado. Veamos. Ahí está, hoja de costo. Vean. En el caso de la sacarosa, tenemos 15.681. Eso es los 1.000 del inventario inicial, más los 14.681,78 del inventario inicial. Eso da los 15.681. Ahora, la tiamina, 11.909,43 más 1.100, perdón. Entonces, esto viene acá.
Ahí está. 13.009,43. Para el trabajo directo, vean esto, y eso que esté muy claro, solo va a ir el costo alimentario inicial. Porque estos son costos fijos. Entonces, no se contabiliza, no ha ido a la hoja de costo. Este costo tenemos arrastrando del año pasado. Es un costo variable que nos está dando como dato. Si fuera fijo, estaría 0 acá, por si acaso. O nos diría, es un costo fijo. Pero como el planteo no indica, es un costo variable del trabajo directo, que seguramente es de alguna comisión o alguna situación que ha pasado o un trabajador eventual. Puede haber eso. Pero en los datos que tenemos del periodo, en la planilla, no se ve ese caso. Todos son costos fijos. Y el último sería el costo indirecto variable más el inventario inicial. Eso tendrías que traer aquí. Y da 5.447,61. ¿Correcto? ¿Alguna consulta sobre el registro de la hoja de costo? Entonces, esta es, digamos, la forma más gráfica que puedo hacer, porque de todos va a ser el mismo procedimiento. Almacén de productos terminados está entrando los 36.000. El costo fijo no entra a almacén porque ya está en otra cuenta que se llama costo fijo de producción. O sea, ya lo hemos contabilizado. Claro. Y no ha ido a producción en proceso. ¿Todo bien? Ya. Ya está. Entonces, ahí es donde hemos quedado. Y ahora sí, retomaremos. Ya será para un poquito nivelar y aclarar algunas dudas que pudieran haber surgido. Veamos qué ocurre ahora. Tenemos que hacer la venta. Acá nos dice que se venden 600 unidades. Entonces hay que vender esas 600 unidades. Para eso vienes al Cardex y dices 30 de septiembre de 2021, primera venta. Como solo hay una entrada, los 600. Costo, por mucho que diga web, lo que sea, tenemos un solo costo, 36,3388. Sacamos el egreso, 600 por 36,338820. Nos da 21.803,29. Saldo, 14.535,53. Perfecto. Acá me dice datos de la venta. ¿Cuánto se ha vendido? 600. Para el costo y para el facturado, 600. ¿Cuánto es el costo? 21.803,29. ¿Cuánto es el facturado? Aquí hay que tener cuidado. 600 por el precio facturado. 135. 81.000. Listo. Ya tenemos el facturado. Podemos evitarnos algunos problemas desglosando esto. ¿Cuánto es el ingreso? 87%. ¿No? Es el 87%. Entonces lo puedo poner así. Entonces, para tener el dato a la mano. 87%. ¿De cuánto? De 81.000. Da 70.470. Entonces, ahí tenemos esto. ¿Qué más tenemos? El IVA débito fiscal. El 13% para la contabilidad y estoy haciendo eso, ¿no? Que va a ser 81.000 menos
70,000. 10,530. Y por último, el ITE. El ITE, que es el 3%. El 3% de ITE va a ser de 81,000 por el 3%. 2,460. Esos datos me sirven para hacer el registro contable. ¿Cómo sería el registro contable? Vamos a llevar esta información. Vamos a hacer el registro de la venta. Venimos acá. Pegamos el dato. Aquí están los datos de la venta. Vamos a poner todo este asiento. Vamos a insertar. 30 de septiembre, asiento diario 18. Si nos están pagando, Banco Moneda Nacional, ¿cuánto nos están pagando? Entonces ahí, 81,000. De este producto, 81,000. ¿Ya está? ¿Qué más tenemos? El costo. Hay que contabilizar. Costo variable de producción de lo vendido. Aquí va a venir costo variable de producción de lo vendido. ¿Cuánto es? 21,803,29. Tenemos aquí el dato. ¿Qué más tenemos? Tenemos que contabilizar el ITE. Pero el ITE va a ir a gastos variables de comercialización. Impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque es un gasto. Es un gasto de 2,430 y eso es lo que se va a llevar ahí. A la cuenta que lo va a acumular gastos variables de comercialización. El ITE va ahí. ¿Contra qué? Contra ingreso total. Ingreso total va en cuenta de la... en el caso de la cuenta ventas, que es 70,470. ¿Qué más tenemos? El débito fiscal, que es débito fiscal IVA. ¿Cuánto? 10,530. ¿Qué más? Almacén de productos terminados. ¿Cuánto? Ahí va a salir producción terminada transferida en buen estado, ítem A. Ha salido valor de 21,803,29. Eso está en carnes. ¿Sí? Y por último, el ITE por pagar. Impuesto a las transacciones por pagar. ¿Cuánto es? 2,430. Entonces aquí sería venta del producto terminado transferido en buen estado a según factura. ¿Ya está? Entonces noten que en vez de poner ITE como una cuenta, se pone a la cuenta que lo acumula, que es gastos variables de comercialización. ¿Por qué comercialización? Porque este gasto surge de las ventas facturadas, entonces pertenece al área comercial. En vez de poner ventas, ponemos ingreso, que es la cuenta que nos permite controlar en el estado de resultados, pero ya sabemos que es un ingreso por ventas. Y ya no es costo variable, es costo de producción de lo vendido, sino es costo variable de producción de lo vendido, porque estamos utilizando costos marginales. Pues vean que aquí está toda la información que nos ayuda con este registro. Ya tenemos, por un lado, la hoja de costo y su venta.
Entonces lo que hay que hacer es eso. En cada registro hay que hacer su hoja de costo, su venta. En cada hora. Tal vez alguna consulta sobre el registro. Para ir aclarando, la suma tiene que dar 105.233,29, está igualado. Entonces no hay problema, está igualando el asiento. Este es el registro de la venta. No se olviden las cuentas. Ya los hemos visto anteriormente, pero no está de más recalcar, ¿no? Que el IT va a ir a gastos variables y las ventas a la cuenta de ingreso total. ¿Nada más? ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro? Dice, ¿Sí? de la siguiente novela donde hemos hecho el CARDES, hemos sacado 600, creo. ¿Eso de dónde salió? Disculpe, Lisa. Aquí está el dato, en datos de la venta. Esa es la venta. Ahora sí, Lisa. Gracias, solo era eso. Son datos de la venta. Entonces, de aquí vamos a sacarlos ya. Ya. Vamos a la hoja de costos 2. Es decir, esa es la orden 1. Hay que hacer ahora del orden 2. Pero la orden 2 tiene una característica. La orden 2 no tiene inventario inicial porque no tenía, en el cuadro estaba en 0. Y tampoco está concluido. Entonces, cuando no está concluido, se llama producción en proceso normal. Ítem B. Cuando está terminado es producción terminada transferida. Cuando está en proceso, eso hemos visto en la teoría, se llama producción en proceso normal. B, ahí está, en proceso. Cuando está en proceso, no necesito calcular su precio, porque no está concluido. Por ende, no tiene CARDEX, no tiene venta, solo tiene su cálculo de cuánto es su costo. Desde ese punto de vista, veamos. Inventario inicial, todo va a ser 0. Porque, repito, no tenía inventario inicial. Si no, podemos ver acá que no tiene. Que es el orden 2, es 0. Si tuviese, anotamos. Pero en este caso no lo tiene. Los costos incurridos. Eso sí tenemos que sacar. Tenemos acá los datos. Tenemos el material directo, que está en este caso $14,681,78 y 11,909,43. Aunque aquí se está volcado el número, ¿no? A ver, voy a ir a traer del material directo. Es 14,369,41 con 34. Aquí viene el error. Orden 2. 14,369,41 y 11,468,34. Ahí está la orden 2. Lo mismo hay que hacer con el trabajo directo. Para el trabajo directo hay que traer también de la hoja de costos, la línea de concentración en este caso. Vamos a traer esto. Ahí está. Mario Núñez, Carlos Vera, Mario Núñez, Carlos Vera. Orden 2, hoja de costos 2. Sus datos. Suma 15,725,66. Pero aclarando que son los costos fijos del periodo. Ya está. Anotamos eso. Planilla de concentración de costos indirectos. Costos indirectos. Aquí está. Roteo terciario. Orden 2.
3.530,09. Ahí está. 3.530,09. La línea de concentración va. Y el prorrateo de los costos indirectos fijos. Tenemos el prorrateo terciario, orden 2, 10.368,17. Ahí está. 10.368,17.